¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenido a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Yo soy Néstor Ojeda, le doy la bienvenida a nombre de mi compañera Adriana Sarur. Vamos a la información. Resulta que hace unos días se llevó a cabo el encuentro más importante de la juventud mexicana con los 4 aspirantes a la presidencia de la República. El foro Recupera tu Futuro, una propuesta de los jóvenes para México organizado por Quibernos, una iniciativa social de Grupo Salinas. Y ahí los jóvenes entregaron a los candidatos a la presidencia 50 propuestas en 5 temas fundamentales para el avance de nuestro país que necesariamente tendrían que convertirse en propuestas legislativas. Decididos a recuperar su futuro, miles de jóvenes no solo esperan el 1 de julio para elegir a un nuevo presidente, han decidido impulsar cambios desde ahora y lo están haciendo a través de Quibernos, un programa de líderes impulsado por Grupo Salinas. Los 4 candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, Jaime Rodríguez y José Antonio Meade, recibieron en ese orden un paquete con 50 propuestas para transformar a México. Cada aspirante firmó el documento con el propósito de incorporar estas iniciativas a sus acciones y programas de gobierno. Cuando pensamos que queremos cambiar las cosas, lo primero que hay que cambiar son nuestras ideas. El presidente del Grupo Salinas explicó que las propuestas de la juventud para transformar al país están basadas en 5 principios: Estado de Derecho, igualdad de oportunidades, fortalecimiento de la sociedad civil, emprendimiento y libertad. Una libertad ampliamente defendida aquí por Ricardo Salinas Pliego. Queremos saber cómo es que nos van a garantizar un ambiente de libertad en el país. En los últimos 25 años hemos avanzado muchísimo en el uso y disfrute de las libertades en México, pero algunas libertades siguen en riesgo, y me refiero específicamente a la libertad económica, que es la piedra angular de todas las libertades. Fueron los propios jóvenes quienes con sus palabras y su lenguaje se comunicaron con los candidatos y les cuestionaron sobre sus principios y objetivos en un diálogo directo, pero respetuoso, donde cada aspirante expuso sus propuestas que ahora podrán ser enriquecidas con las ideas de cambio de estos jóvenes líderes que han trabajado durante un año en Quibernos y su bandera de prosperidad incluyente. Como seres humanos debemos aspirar a ser libres, a ser educados y a ser solidarios. Eso es lo que hace un agente de cambio. Si queremos lograr la prosperidad incluyente, por la cual luchamos nosotros en Grupo Salinas todos los días, esa prosperidad que se basa en la economía, en el medio ambiente y en el tejido social, si queremos lograr esa prosperidad incluyente, tenemos que empezar por nosotros mismos, por el capital humano. Un capital humano ejemplificado por jóvenes que no han esperado al 1 de julio, ni se han quedado con los brazos cruzados, sino que empujan una transformación desde ahora con pequeñas pero energizantes acciones, como decía la senadora Ninfa Salinas, presidenta de los consejos consultivos del Grupo Salinas. No importa quién gobierne, mientras tengamos claro que la fortaleza de nuestro país son sus instituciones, pero la fortaleza más grande de un país es la participación ciudadana, es lo que se está representando aquí. Y por eso las voces y las propuestas de estos jóvenes líderes tienen que ser escuchadas, porque de ellos es el futuro, les pertenece y van a recuperarlo. Candidato, gracias por sus palabras, definitivamente. ¿Y qué le parece si ahora echamos un vistazo a lo que estuvieron discutiendo los senadores y diputados que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en esta semana? El reciente tuit y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó malestar entre la clase política mexicana. Y el Congreso de México respaldó la postura del presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que México no pagará el muro que quiere Trump en la frontera. La Comisión Permanente reafirma, como lo expresó el Ejecutivo Federal, que México no pagará en ningún momento la construcción de un muro en la frontera. Desde la más alta tribuna del país, diputados y senadores rechazaron y condenaron las expresiones y actitudes racistas, xenofóbicas y agresiones verbales, así como los condicionamientos, amagos y actos inamistosos del presidente norteamericano en contra de México. La retórica utilizada por el presidente Trump es característica de líderes como él,
racista, intolerante, promotor del odio. Sus palabras no corresponden a quien dirige la democracia de la más grande potencia del mundo. Le exige respeto a nuestra nación, a los migrantes, a las y los mexicanos, a todos, y demanda que la cooperación entre México y Estados Unidos se sustente en el principio de reciprocidad. Y el Congreso de la Unión fue más allá. Pidió al presidente Peña Nieto informar sobre la evaluación que lleva a cabo para limitar la cooperación con Estados Unidos sin que se afecte a México ni a los mexicanos. Concretamente, presidente Peña Nieto, díganos qué acciones se van a tomar y cuándo se van a tomar esas acciones, en qué rubros, en qué espacios, en qué ámbitos se va a restringir la cooperación con Estados Unidos y cuándo se va a hacer eso. Porque esa es la única manera en que una persona con las características del presidente Trump puede entender. Y es que alertan que Estados Unidos quiere que México sea una estación migratoria. Y es la presión para que México se convierta en un tercer país seguro, que México se convierta en la estación migratoria de los Estados Unidos. Alertamos sobre que la intención es sobrepresionar a México en este acuerdo. El Congreso también solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzar las acciones de protección consular de la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos. Pero las cosas no se quedaron ahí. También allá en la comisión permanente se discutieron otros temas. Entérese. Los altos niveles de inseguridad en el país confrontaron a legisladores, luego de que la Secretaría de Gobernación responsabilizó al Poder Legislativo y Judicial por los temas pendientes en materia de seguridad. PAN, PRI y Morena pintaron su raya. En el PAN pidieron al gobierno federal no buscar culpables. Eso es cinismo por parte del gobierno federal. Ellos decidieron desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública. Ellos decidieron no aprobar la propuesta de mando mixto policial. Solo quisieron aprobar y al final del sexenio la de seguridad interior. Pero el PRI también le endosó la responsabilidad al PAN por no avalar el mando único policial y a los estados por no hacer su parte. Estuvimos impulsando y apoyando la creación en la ley del mando único. ¿Quiénes se resistieron? Pues que respondan por los hechos y hoy andan buscando culpables. Muchos, se debe a ellos que se negaron a aprobar el mando único por intereses solamente económicos y políticos. Los de Morena pidieron que no los pongan en el mismo saco. Tenemos que evaluar objetivamente, no en bloque, porque en bloque pues todos salen embarrados, ¿no? Tendríamos que ver las mayorías artificiales que se han formado en el Congreso, que hacen inoperantes algunas funciones del Estado. En lo que coincidieron fue que la Comisión Permanente solicitara al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe sobre las acciones implementadas para prevenir y combatir los delitos de alto impacto en el país. Ahora, ¿qué le parece si vamos con la entrevista que hizo mi compañero periodista Víctor Sánchez Baños? En materia económica y de relaciones internacionales, los mexicanos necesitamos que se discuta en el Congreso de la Unión muchos temas. Sin embargo, hay dos congresos, dos comisiones permanentes, una antes de las elecciones y otro posterior a las elecciones. Y los mexicanos debemos estar pendientes que la discusión legislativa no se contamine con los procesos electorales. De esto vamos a platicar con el senador Héctor Darius, presidente de la tercera comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Mira, la permanente, en este caso particular de un año electoral, tiene dos grandes etapas. Una, la previa a las elecciones, y otra, la postelectoral. En la previa a las elecciones, fundamentalmente es un tema de debate político. Se presentan puntos de acuerdo, iniciativas, que si los candidatos tienen que certificar su salud para tratar de incidir en la campaña, o si esto o si aquello. Es un debate más de tipo político. En la segunda parte pudiera ser la posible ratificación de algunos funcionarios que la permanente puede hacer y que va a ser muy difícil hacer consensos antes de la elección.
Y lo segundo, el posible convocatoria a un periodo extraordinario para que vea algunos temas pendientes que sea importante y que puedan pactarse. Incluso, independientemente de quién gane el proceso electoral, vale la pena a veces que no sea el presidente que entra el que manda una iniciativa, sino que de alguna manera el Congreso que sale pueda modificar alguna ley que sea importante. Uno de los temas que estamos pendientes es, por ejemplo, el asunto de la ley reglamentaria en materia laboral para los nuevos juicios laborales, que ya no los va a llevar la Junta de Conciliación, sino un juzgado normal. Es muy claro que la discusión política es 100% electoral, pero los mexicanos estamos pendientes de otro tipo de discusiones. ¿Qué es lo que va a pasar con el Tratado de Libre Comercio? ¿Donald Trump trabajará con el próximo presidente de la República antes del periodo electoral de noviembre que se registrará en Estados Unidos? ¿O, en su defecto, qué pasará también sobre el déficit público y muchas variables que son fundamentales que se tenga un control para llegar siempre a un buen puerto económico y que nos beneficie a todos los mexicanos? Gracias, Víctor. Y ahora vamos al comentario de nuestra compañera analista y experta en temas económicos y financieros, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, ¿cómo están? Se encuentra prácticamente en la última fase de negociación el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con Estados Unidos y Canadá, y aunque hay un avance notorio en prácticamente todos los temas de la agenda, se considera difícil en cualquiera de los tres países que el proceso legislativo permita la firma del mismo hacia finales de este año con los congresos actuales. Te voy a comentar, por ejemplo, el caso del proceso en Estados Unidos, sobre todo después de que se pasó la fecha en que el speaker de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y líder de la mayoría republicana, dijera que el límite para que llegara un acuerdo en principio del Tratado de Libre Comercio era el 17 de mayo. Esta fecha, que fue considerada como fatal, en realidad no fue tal. El proceso de negociación es muy pragmático y los temas que están sobre la mesa, lo que le llaman poison pills, son temas específicamente puestos por la representación estadounidense a cargo de Robert Lighthizer. Y sinceramente el gobierno de México, a través de Ildefonso Guajardo, ha dejado claro que no va a firmar cosas que quieran o pretendan imponer política salarial, política laboral, o pretendan afiliación sindical posible hacia sindicatos norteamericanos en esta última fase del tratado, tanto como la ausencia ausencia de una certeza jurídica para que a lo largo de la vigencia del tratado los inversionistas confíen plenamente en que no va a ser terminado el tratado. Me refiero a la cláusula sunset o determinación anticipada cada 5 años. Si el gobierno norteamericano insiste y apoya y presiona, igual que su mayoría republicana, para que la facilidad de negociación se mantenga por otros 3 años más, es algo que hace que la presión quede sobre el Congreso y que en gran medida la aprobación del Tratado de Libre Comercio o el acuerdo en principio en el mes de mayo no sea conveniente para la presión de esta segunda negociación legislativa. De ahí que yo también espero que hasta en tanto el presidente Trump no tenga una extensión de la facilidad de negociación fast track, difícilmente vamos a ver la conclusión del mismo, porque en esas condiciones daría igual para los estadounidenses que el acuerdo se alcance en noviembre o el año próximo. Digo, el cambio de gobierno en México, como el cambio de Congreso en Estados Unidos o como el cambio de parlamento o de provincias en Canadá, no va a cambiar la manera de andar ni la necesidad de contar con un tratado para regular las relaciones comerciales entre los 3 principales socios del mundo. ¿Cómo la ven ustedes? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Ahora es momento de ir un corte, pero por favor no se vaya, porque al regresar aquí en el estudio estarán con nosotros Ana Belén Blanco y Cintia López Castro. Ellas, políticas expertas en temas locales y federales, que nos van a hablar acerca de los retos que tendrá la próxima legislatura, tanto en el nivel local como en el federal. Ya estamos de regreso aquí en Desde las Cámaras y nos acompañan en el estudio Ana Belén Blanco y Cintia López Castro. Ellas son políticas, son mujeres, y una aspira a ser diputada local, Ana Belén, y otra ya es diputada local, Cintia, y aspira a ser
diputada federal. Y vamos a hablar hoy con ellas de un tema que nos puede mucho y nos puede a todos, que es el cumplimiento de la ley, el cabal cumplimiento del Estado de Derecho. Ana Belén, Cintia, muy buenas noches. Buenas noches. Y bueno, Cintia, a ver, dime tú, ¿cuáles crees que son los temas fundamentales en los que el cumplimiento del Estado de Derecho, que está quebrado en nuestro país, es urgente enmendar, urgente corregir? Pues mira, Néstor, aquí recuerdo a André Breton que decía que México era un país surrealista, porque ponían algo en la ley y todo se hacía diferente, ponían un signo rojo y todo el mundo se pasaba en alto. Y eso me parece que está sucediendo hoy en nuestro país. Pues las leyes están, pero parece que a nadie le importa y todos los ciudadanos dicen, bueno, ¿en dónde está este cumplimiento de la ley? Te doy dos ejemplos concretos. Uno, el tema del fuero. A ver, es importantísimo que la próxima legislatura empiece con eliminar el fuero a todos los políticos. Ya no puede ser que los políticos hagan un abuso del poder y cometan actos de corrupción y no les pase nada. Bueno, los ves haciendo actos de corrupción y después los ves en una boleta, no puede volver a pasar. Y por otra parte, un cumplimiento riguroso de la ley me iría por penas más duras. Ustedes lo van a ver, el público lo sabe, hoy te roban, bueno, ahora ya graban los asaltos en los restaurantes, en los lugares, ¿y qué les pasa a esa gente? Nada. O van un mes, están a la cárcel y salen. ¿Qué es lo que necesitamos? Leyes rigurosas. Te doy el caso de Singapur. Singapur era de los países con más altos índices delictivos en el mundo. Llegó un régimen mucho más duro, elevaron las penas. Hoy en Singapur, si tú robas unos chicles en el súper, te vas un tiempo a la cárcel y no hay para atrás. Eso es lo que necesitamos en nuestro país, penas mucho más duras para que la gente la piense dos veces. Y tres, un cumplimiento estricto de la ley. Acabamos de ver el caso de lo del INE, que es, no puedes creer que pase eso, el tema de Nestora, que va de candidata al Senado, ves todos los temas de corrupción y no pasa nada, ves a servidores públicos que caen en un acto de corrupción y no son expulsados o que les quiten la licencia para que nunca más se vuelvan a parar en una institución pública. Necesitamos una ley rigurosa y necesitamos instituciones que sean rigurosos con la aplicación de la ley. Muy bien. Ana Belén, ¿tú cuáles crees que son los ejes donde tenemos que aplicar el Estado de Derecho y hacer que se cumpla la ley? Yo creo que todo debe de comenzar desde la educación nuevamente. Creo que es un país que se ha perdido todo lo que es la educación. Tenemos, para poder evitar el estado de delito, tenemos que reeducar nuevamente a toda esta sociedad. De nada va a servir tener leyes más severas si no estamos educados nuevamente y si no aprendemos a respetar los derechos de los demás. También estamos teniendo un problema en la Ciudad de México muy notorio con el boom inmobiliario. Estamos teniendo muchos problemas con la movilidad, con toda la violencia que hay, tenemos mucha delincuencia, pero tenemos que empezar a trabajar desde la parte de gobierno, desde la parte de nosotros como legisladores, a buscar cómo vamos a detener esto, porque ya llegamos a un momento que, como ella dice, es que ya lo que estamos viendo ya es de fantasía. Los índices de violencia, la corrupción, las historias que vemos en INE, o sea, las personas que estuvieron actuando en la delincuencia y que ahora están aspirando a cargos públicos, es que esto no debería estar pasando en México. Ok, a ver, si lo pudiera traducir de esta manera, diría, tú nos dices que tiene que empezar esto en la escuela, en la familia, en el hogar, en la casa. Definitivamente en la casa, el respeto entre los mismos papás. Y hablabas, digamos, del boom inmobiliario, en la autoridad local, en lo que sería la colonia, en nuestros primeros gobernantes que son los alcaldes. Y tú nos planteas una necesaria reforma judicial para endurecer penas y también del servicio público para expulsar del servicio público a los corruptos, a los que no cumplen la ley, a los que desacatan los mandatos judiciales y el cumplimiento de las normas. Estaríamos hablando de dos, digamos, fases o esferas distintas, pero al final desembocan exactamente en lo mismo, en que tengamos un comportamiento en que la sociedad toda, por un lado, cumpla la ley, se reeduque, y por el otro lado los servidores públicos cumplan con la ley, den el ejemplo y no sean los primeros en violarla. ¿Cómo le vamos a hacer en los dos niveles? Yo les preguntaría primero a ti, Cintia, ¿cómo le hacemos para que los políticos empiecen a autorregularse? Porque tenemos una partidocracia que hace las reglas que quiere, tenemos partidos políticos que postulan a candidatos que tienen, como decías, dudosos antecedentes. ¿Cómo le hacemos si desde el poder es donde se empieza a incumplir la ley?
repito, yo me iría por penas más duras. Creo que necesitamos garantizarle a los mexicanos un país más seguro, un país sin corrupción. ¿Qué le pondría a los servidores públicos? Que si llegaran a tener algún acto de corrupción, sea como cuando te quitan la licencia, que llegas a ciertos puntos, te la quitan y no puedes volver a tener la licencia. Lo mismo con los servidores públicos, que si una persona tuvo algún acto de corrupción, sea cesada de por vida en la administración pública, de por vida. No hay para atrás. Correcto. Ana Belén, tú hablas de la familia, de lo local, de las escuelas, de lo que sería el gobierno cercano. ¿Cómo harías estos cambios? ¿Qué cambios se necesitan para poder lograr pues comenzar con esta reeducación y un cambio desde la sociedad, desde las personas? Bueno, desde la parte local, ahorita que escucho a Cintia lo que está diciendo, creo que esto se puede tomar una cultura preventiva. Si nosotros desde la parte local, como diputados locales, pedimos que se baje el recurso para hacer guarderías donde podamos tener niños de 0 a 12 años, que no existe eso en los proyectos de guarderías, estaríamos salvaguardando a estos infantes hasta la primera etapa de la adolescencia. Eso permitiría que las jefas de familia puedan salir a trabajar, desarrollarse, tener otra oportunidad de vida. Entonces, desde la parte local creo que debemos de bajar todos los programas sociales que hay para todos los miembros de la población, no solamente para la gente de extrema pobreza. Debemos de pensar que gobernamos para todos y empezar a ver las deficiencias que estamos teniendo socialmente, y yo pienso que lo que sostiene a México es la infancia y la adolescencia, y ahí es donde más debemos de trabajar. Pienso en la Constitución de la Ciudad de México, un nuevo diseño institucional que abona la construcción de una nueva institucionalidad y relaciones en lo local, aquí en la capital del país. ¿Cómo ha funcionado un cambio de modelo? ¿Cómo ha aterrizado en la tierra una nueva constitución? ¿Nos ha servido? Yo les quiero decir una cosa, la verdad yo no lo he sentido. Les pido su opinión. Tal vez no lo has sentido, Néstor, pero lo sentirás muy pronto. Yo fui constituyente de la Ciudad de México y te quiero decir cosas puntuales que han cambiado, y también lo comparto con el público que seguramente siente lo mismo. Primero, ahorita cuando voten, en la boleta no nada más van a votar por el alcalde, lo que hoy se conoce como jefe delegacional. Hoy van a votar por el alcalde y una planilla de concejales. Es decir, ya no le van a dejar todo a una sola persona para que decida. Ya va a haber un contrapeso. Entonces ahora va a haber el alcalde, el que gane obtiene 6 lugares de 10 de la planilla, entonces gobierna con la mayoría, pero los otros 4 son repartidos a los partidos políticos de oposición que quedaron en el mejor segundo, tercero y cuarto lugar. ¿Qué logramos con eso? Que si hoy tenemos un alcalde que es de cierto partido político, pues bueno, tendrá concejales que no son del partido político y que estarán supervisando cada acción que hace, cosa que no pasa hoy. Hoy los jefes delegacionales autorizan los usos de suelo, y ¿quién nos pregunta a nosotros? Aquí basta ver cómo está periférico, cómo están las zonas de construcción, los edificios, y ¿quién nos pregunta si queremos eso o no? Hoy va a haber la oportunidad de que se pueda votar por estos concejales. Segunda cosa, educación de calidad. En la Constitución de la Ciudad de México, el artículo 8, habla específicamente del tema educativo. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Primero, exigimos la calidad educativa en todos los niveles educativos, desde educación inicial y un tema fundamental, educación en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que te quiero decir que penosamente es la universidad más cara del mundo. Un egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México nos cuesta a ti y a mí 10 millones de pesos al año. ¿Por qué? En 15 años de la universidad solamente han egresado aproximadamente 1,300 estudiantes. Si ustedes dividen el presupuesto que se le ha dado a la universidad y lo dividen en el número de egresados, un egresado de la Universidad Autónoma es más caro que un egresado de Harvard. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en la Constitución? Exigir calidad. Número 3. Parte fundamental es el tema del fuero en la Ciudad de México. Eliminamos el fuero en la Ciudad de México. A partir del próximo Congreso local, esperamos, yo lo digo como diputada local, que tengamos una bancada mucho más limpia, mucho más transparente y diputados más comprometidos con la ciudadanía. Nos queda un minutito, Ana Belén. Bueno, esta Constitución también vamos a empezar a verla en todo su auge a partir del mes de septiembre, y además esta Constitución tiene la mayor parte de derechos. Es una Constitución donde lo único que tenemos que hacer nosotros como diputados es
hacer que se cumpla al 100%. Pues se nos acabó el tiempo y la verdad, pues muchos temas de qué hablar se nos quedaron en el tintero. Ojalá pronto volvamos a charlar. Ana Belén Blanco, muchísimas gracias. Muchas gracias. Cintia López Castro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado este jueves en este programa, que es el único de la televisión abierta mexicana que atiende los temas exclusivamente del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la de Senadores, la Asamblea de la Ciudad de México y los congresos locales. Soy Néstor Ojeda, me despido, pero lo espero aquí el próximo jueves en Desde las Cámaras a las 11:30 de la noche. Hasta luego.